Bienvenidos y bienvenidas a El Laberinto de Medianoche, donde incluso los sueños pueden convertirse en pesadillas. Esta noche te traemos 5 historias de terror diseñadas para acompañarte en la oscuridad, susurrándote al oído mientras intentas dormir. ¿Te atreves a escucharlas? Cierra los ojos, relájate y deja que el miedo te envuelva. ¡Empezamos! Un sueño que desvela la realidad. Desde que era joven, siempre había valorado la rutina. Me ayudaba a sentir que tenía el control de mi vida, como si los días estuvieran cuidadosamente ordenados y nada pudiera perturbar esa armonía. Mi vida con Ana y nuestra hija, Sofía, era un reflejo de esa estabilidad. Ana era todo lo que siempre había soñado. Dulce, paciente y con una sonrisa capaz de iluminar hasta los días más oscuros. Sofía, con sus 4 años, era nuestra pequeña luz, siempre curiosa y llena de energía. Cada noche seguíamos el mismo ritual. Después de cenar juntos, ayudaba a Sofía a cepillarse los dientes y la llevaba a su cama. Ella insistía en que le leyera su libro favorito, una desgastada copia de El Principito. Siempre se dormía antes de que terminara el capítulo, luego bajaba al salón, donde Ana y yo compartíamos un rato de tranquilidad antes de irnos a dormir. Esa noche no fue diferente. Después de leerle a Sofía, bajé para encontrar a Ana en el sofá, con una copa de vino en la mano. Charlamos un poco sobre el día, sobre sus planes para el fin de semana, y sobre cómo Sofía había dicho que quería ser astronauta. Nos reímos, nos abrazamos, y luego subimos juntos al dormitorio. Antes de acostarme, pasé por la habitación de Sofía. Estaba profundamente dormida, con su pequeño oso de peluche apretado contra su pecho. Me incliné y la besé suavemente en la frente. Luego fui al cuarto principal, donde Ana ya estaba acomodada en la cama. Me acerqué, la besé en la mejilla, y ella me devolvió una sonrisa adormilada. «Te amo», le dije apagando la luz. «También te amo», respondió con un susurro que se perdió en la oscuridad. Recuerdo cerrar los ojos, sintiendo una paz absoluta, pensando en lo afortunado que era de tenerlas a las 2. Pero cuando desperté, todo había cambiado. Abrí los ojos con dificultad. La habitación estaba completamente blanca y no reconocía nada a mi alrededor. Las paredes eran acolchadas, el aire olía a desinfectante y el único sonido era el zumbido lejano de lo que parecían ser máquinas médicas. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba restringido por una especie de chaqueta que me mantenía inmóvil. El pánico se apoderó de mí. «¡Ana! ¡Sofía!», grité, mi voz resonando en el espacio cerrado. Nadie respondió. La puerta de la habitación se abrió y una mujer vestida de blanco entró. Tenía una expresión calmada, casi forzada, y llevaba una bandeja con una jeringa y medicamentos. «Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo se siente hoy?», preguntó con voz suave, como si hablara con un niño pequeño. «¿Dónde estoy?», exigí saber, luchando contra las correas que me mantenían inmovilizado. «¿Dónde están mi esposa y mi hija?». La enfermera me miró con una mezcla de lástima y profesionalismo. «Señor Martínez, lo hemos hablado antes, no tiene esposa ni hija. Todo fue un sueño». Sus palabras me golpearon como un martillo. «Eso no es cierto. Estuve con ellas anoche. Cenamos juntos, le leí un cuento a Sofía. Besé a Ana antes de dormir. Estaban allí». La enfermera negó con la cabeza, con una paciencia que me irritó aún más. «Ha tenido ese sueño muchas veces. Es parte de su condición. Lleva aquí 5 años y cada mañana nos cuenta la misma historia». Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. «Eso no es posible», susurré con la voz quebrada. «Recuerdo todo. Los detalles, los olores, sus risas. No puede ser solo un sueño». La enfermera suspiró y me inyectó algo en el brazo antes de que pudiera resistirme. «Intente descansar, señor Martínez. Esto le ayudará a calmarse». Mi visión comenzó a nublarse, pero antes de perder la conciencia alcancé a preguntar: «Si todo es un sueño, entonces ¿por qué se siente tan real?». No obtuve respuesta. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en casa. El sol entraba por las ventanas y podía oír a Sofía riendo en la planta baja. Me levanté rápidamente, casi llorando de alivio. Bajé las escaleras y encontré a Ana en la cocina, preparando el desayuno, mientras Sofía jugaba con sus bloques de construcción. «¡Papá!», gritó Sofía al verme,
corriendo hacia mí con los brazos abiertos. La levanté y la abracé con fuerza, respirando su aroma familiar. Ana me miró confundida. ¿Estás bien? Pareces haber tenido una pesadilla. No supe qué responder. Todo se sentía tan real, tan vívido, pero en el fondo de mi mente, una duda persistente comenzaba a crecer. Esa noche, después de acostar a Sofía y besar a Ana, me quedé despierto más tiempo del habitual, mirando el techo. Había algo que no encajaba, un vacío que no podía ignorar. Cuando cerré los ojos me prometí que no volvería a despertar en aquella habitación blanca. Pero cuando el sueño me venció y abrí los ojos de nuevo, estaba allí otra vez. Y las enfermeras me miraban con esa misma expresión de lástima. La foto. Mi rutina siempre ha sido bastante sencilla. Vivo solo en un pequeño apartamento en la ciudad, lo suficientemente alto como para que no me molesten los ruidos de la calle, pero lo bastante aislado como para que, a veces, me sienta como la única persona en el mundo. Me gusta así. Nunca he sido alguien particularmente sociable, y el silencio de mi hogar es mi refugio después de un día largo en la oficina. Mi apartamento no tiene nada de especial. Un salón acogedor con un sofá y una televisión, una cocina pequeña pero funcional, y un dormitorio con una cama que siempre me recibe con los brazos abiertos. La única ventana de mi habitación da a un callejón que casi nunca tiene movimiento. Nunca me he considerado paranoico, pero tengo mis reglas. Siempre cierro la puerta con llave, reviso que las ventanas estén bien aseguradas, y antes de acostarme, apago todas las luces excepto una lámpara de noche en el salón. Una rutina casi automática, hecha para sentirme seguro en mi soledad. Ayer no fue diferente. Llegué a casa después de un largo día, calenté algo de comida rápida, vi un par de episodios de una serie y finalmente me metí en la cama. Recuerdo que me costó un poco dormir. Había algo en el aire, un silencio más pesado de lo normal, pero eventualmente el sueño me venció. Me desperté con el zumbido del despertador en mi móvil. Como siempre, lo tomé para apagar la alarma y revisar las notificaciones. Lo primero que noté fue algo extraño, una nueva foto en mi galería. No recordaba haber tomado ninguna foto anoche. Abrí la galería y lo vi. Era una foto de mí. Estaba durmiendo, mi rostro relajado, mi cabeza apoyada en la almohada. La imagen estaba perfectamente centrada, como si alguien la hubiera tomado con cuidado. El ángulo era inconfundible. Alguien había estado en mi habitación mientras dormía. El móvil tembló ligeramente en mi mano. Sentí una mezcla de incredulidad y terror. Vivo solo. No había manera de que alguien más pudiera estar allí. Mi puerta estaba cerrada con llave. Las ventanas estaban aseguradas y no había señales de entrada forzada. Intenté buscarle una explicación lógica. Tal vez era una broma. Tal vez había tomado la foto yo mismo en algún momento y simplemente la había olvidado. Pero sabía que eso no era cierto. La imagen era demasiado precisa, demasiado inquietante. Decidí revisar todo el apartamento. Caminé lentamente, mi respiración pesada, cada crujido del suelo resonando como un trueno en el silencio. Revisé cada habitación, cada rincón, cada armario. No había nada fuera de lugar. La puerta seguía cerrada con llave, las ventanas intactas. Regresé al dormitorio, sintiéndome más inquieto que antes. Me senté en la cama y volví a mirar la foto, como si al observarla pudiera encontrar alguna pista. Fue entonces cuando noté algo que me hizo estremecer. En el reflejo del espejo, al fondo de la habitación, había una sombra. Apenas visible, pero inconfundible. Una figura oscura, alta, de pie junto a mi cama, observándome mientras dormía. No fui a trabajar. Pasé horas intentando entender lo que había pasado. Busqué cámaras escondidas, revisé cada centímetro del apartamento e incluso llamé a un cerrajero para cambiar la cerradura. Pero nada calmaba la sensación de que algo o alguien había estado en mi hogar. Llamé a la policía, pero sin señales de entrada ni evidencia tangible, no pudieron hacer mucho. Me recomendaron instalar cámaras de seguridad y mantenerme alerta. Fácil de decir cuando no eres tú el que siente que está siendo observado. Decidí no dormir. Me senté en el salón con todas las luces encendidas y un cuchillo de cocina a mi lado. Mi móvil estaba cargándose
la cámara apuntando hacia mi habitación. Me sentía como un loco, pero no me importaba. Necesitaba respuestas. Pasaron las horas. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Revisaba la cámara constantemente, pero no captaba nada. Finalmente, el cansancio comenzó a ganarme. Mi cabeza se inclinó hacia un lado, mis ojos pesados, y el sueño me atrapó. Cuando desperté estaba en mi cama. No recordaba haberme movido, y lo peor, no recordaba haber apagado las luces del salón. Tomé mi móvil de inmediato y revisé la galería. Había otra foto. Esta vez, la imagen mostraba mi cuerpo en el sofá, dormido, con el cuchillo aún en mi mano, y al fondo, junto a la puerta del dormitorio, la misma figura oscura, más nítida que antes, inclinándose ligeramente hacia mí. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría detenerse en cualquier momento, pero lo peor estaba por venir. Mientras miraba la foto, una notificación apareció en la pantalla. Nueva foto añadida a la galería. Mi mano tembló mientras abría la aplicación. La imagen que apareció me dejó helado. Era una foto de mí, en ese preciso momento, mirando el móvil, con una figura oscura detrás de mí, inclinándose hacia mi oído. No tuve tiempo de girarme. La presencia inquietante de Samuel. Desde que tengo memoria, mis padres, Carlos y Vanessa, siempre se esforzaron por darme lo mejor. Nuestra casa, una construcción antigua de 2 pisos, estaba llena de recuerdos familiares, risas y, en ocasiones, silencios inquietantes. Aunque mi infancia fue feliz, había algo que me diferenciaba de los demás niños. Mi amigo imaginario, Samuel. Samuel apareció cuando tenía 5 años, en una tarde lluviosa. Recuerdo estar sentado en mi habitación, jugando con mis juguetes, cuando sentí que no estaba solo. Al girarme, lo vi. Era un niño de mi edad, aunque con algo extraño en su aspecto. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos oscuros parecían pozos sin fondo. Me saludó como si nos conociéramos de toda la vida. «Soy Samuel», dijo con una voz calmada pero extrañamente profunda para un niño. Desde entonces, Samuel estuvo siempre conmigo. Jugábamos juntos, hablábamos durante horas, y me acompañaba incluso en los días en los que no me sentía bien. Pero a medida que fui creciendo, mis padres comenzaron a preocuparse. Decían que era raro que un niño de 10 años aún tuviera un amigo imaginario. Ellos no entendían. Samuel no era como los amigos imaginarios que otros niños inventaban. Él era real para mí, tan real como el aire que respiraba. Y aunque a veces decía cosas extrañas, como que mis padres no me entendían o que no necesitaba a nadie más que a él, nunca me sentí amenazado, hasta ayer. Estábamos cenando en familia, y la conversación fluía con normalidad, hasta que mi padre dejó su tenedor en el plato con un golpe seco. «Dani, tenemos que hablar de Samuel», dijo, con el tono serio que usaba cuando algo realmente le molestaba. Mi madre asintió, aunque sus ojos reflejaban más preocupación que enfado. «Cariño, ya tienes 12 años. Es hora de que dejes atrás a Samuel. Es normal tener amigos imaginarios cuando eres pequeño, pero ya no eres un niño». «Samuel no es imaginario», respondí sintiendo un nudo en la garganta. Papá suspiró pasando una mano por su cabello. «Dani, él no existe. Es algo que inventaste y eso está bien. Pero necesitas crecer, hijo». Miré a Samuel, que estaba sentado en la silla vacía junto a mí, sonriendo de una manera que nunca antes había visto. Había algo en su expresión que me hizo estremecer. «Ellos no te entienden», susurró inclinándose hacia mí. Mamá intentó suavizar la situación. «Sabemos que esto es difícil para ti, pero estamos aquí para ayudarte. Samuel tiene que irse, Dani. Tienes que acabar con él». Esa noche, en mi habitación, Samuel estaba más silencioso de lo habitual. Me miraba desde la esquina, sus ojos brillando en la penumbra. «¿Así que quieren que me vaya?», dijo finalmente, su voz llena de calma, pero también de algo que me heló la sangre. «Ellos no entienden, quieren que sea normal», intenté explicarle. «No te preocupes, Dani, nadie nos va a separar». Me desperté temprano, con una sensación extraña en el pecho. La casa estaba silenciosa, más de lo habitual. Bajé las escaleras esperando encontrar a mis padres en la cocina, como siempre. Pero lo que encontré fue algo que jamás podré borrar de mi mente. Papá estaba tirado en el suelo del comedor,
su rostro congelado en una mueca de puro terror. Mamá estaba cerca de él, con el cuerpo torcido de una manera que parecía antinatural. Había sangre en el suelo, salpicada como si algo hubiera explotado. Sentí un grito atrapado en mi garganta, incapaz de salir. Y entonces lo vi. Samuel estaba allí, de pie entre los cuerpos, con una expresión de satisfacción en su rostro. Ahora nadie nos separará, Dani. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo descontroladamente. ¿Qué has hecho?, susurré, incapaz de comprender lo que veía. Ellos no nos aceptaban. Dijeron que tenía que desaparecer, así que me aseguré de que ellos fueran los que se fueran. Corrí fuera de la casa, tropezando con mis propios pies, gritando por ayuda. Cuando los vecinos llamaron a la policía y regresé con ellos, no había cuerpos ni sangre. La casa estaba impecable, como si nada hubiera ocurrido. Los oficiales me miraron con preocupación, y uno de ellos, una mujer con ojos amables, me puso una mano en el hombro. «Dani, estás pasando por mucho, tal vez necesites hablar con alguien». Quise gritar que no estaba loco, que lo que había visto era real. Pero cuando volví a mi habitación esa noche, Samuel estaba allí, sentado en la esquina, con esa misma sonrisa tranquila. «Ellos nunca entenderán, Dani, pero no importa, yo siempre estaré contigo». Desde entonces, no estoy seguro de qué es real y qué no lo es. Samuel sigue conmigo, vigilándome, asegurándose de que nadie interfiera. Y aunque a veces quiero gritarle que se vaya, sé que no servirá de nada, porque Samuel no es un amigo imaginario. Samuel es algo mucho peor, y ahora sé que jamás podré deshacerme de él. La casa y sus secretos. Crecí en una vieja casa de madera que crujía con cada paso, como si sus entrañas estuvieran vivas. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares en blanco y negro, algunos de personas que no reconocía, pero que mamá insistía eran parte de nuestra historia. Mi habitación estaba al final del pasillo, junto a un ático lleno de cosas que mamá nunca me dejaba tocar. Siempre fui un niño solitario. Mamá era estricta, poco afectiva, y rara vez me dejaba salir a jugar con otros niños. Pero no me importaba demasiado, porque tenía a Sofía, mi hermana mayor. Ella era mi confidente, mi cómplice en las travesuras, y la única persona que hacía que esa casa lúgubre se sintiera un poco más cálida. Mamá nunca estaba contenta cuando nos veía juntos. Decía que Sofía era una mala influencia, que yo debía concentrarme en mis estudios y olvidarme de esas tonterías. A medida que crecíamos, Sofía y mamá peleaban cada vez más. Yo no entendía por qué mamá la odiaba tanto. Para mí, Sofía era perfecta. Siempre estaba ahí cuando yo la necesitaba, consolándome cuando tenía pesadillas o contándome historias para dormir. Pero luego, una noche, todo cambió. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Una tormenta sacudía la casa y los relámpagos iluminaban brevemente las sombras de los retratos en las paredes. Sofía entró corriendo en mi habitación, su rostro pálido y lleno de miedo. Me susurró al oído: «Mamá va a matarme». Intenté calmarla, pero ella estaba aterrada. Me dijo que había escuchado a mamá hablar sola en la cocina, murmurando cosas incomprensibles sobre poner fin a los problemas. Me pidió que no le dijera nada a mamá, que guardara su secreto, y yo lo hice. A la mañana siguiente, mamá actuaba como si nada hubiera pasado, pero Sofía no estaba en ninguna parte. Cuando le pregunté dónde estaba mi hermana, mamá se quedó mirándome con una expresión extraña, como si no entendiera de qué hablaba. «Tú no tienes ninguna hermana», dijo con una sonrisa inquietante. Me enfadé. Le grité que dejara de mentir, pero mamá no cedió. Insistió en que siempre habíamos sido solo ella y yo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un leve golpeteo en la ventana. Al abrir las cortinas, allí estaba Sofía, empapada y temblando bajo la lluvia. Me dijo que mamá la había atrapado, que la había encerrado en el ático, pero que logró escapar. A partir de entonces, cada noche Sofía volvía a visitarme, siempre desde la ventana, siempre asustada. Me contaba que mamá la estaba buscando, que no podía quedarse mucho tiempo. Le ofrecí esconderla en mi habitación, pero ella se negó, diciendo que sería peligroso para mí. Un día, decidí enfrentar a mamá. Le dije que sabía lo que había hecho, que sabía que había lastimado a Sofía,
pero ella simplemente me miró, con esa misma sonrisa inquietante, y dijo: «¿No tienes ninguna hermana?». Una noche no pude más y fui al ático. La puerta estaba cerrada con llave, pero encontré una copia en el cajón de la cocina. Subí las escaleras, cada crujido del suelo amplificando mi miedo. Cuando abrí la puerta, un olor a humedad y algo más, algo podrido, me golpeó de lleno. Había cajas viejas, juguetes polvorientos y una pequeña cuna cubierta con una manta. En el rincón más oscuro del ático, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Era una muñeca hecha jirones, y junto a ella, un diario con la letra de Sofía. Pasé las páginas frenéticamente, leyendo fragmentos que describían cómo mamá la castigaba, cómo la encerraba allí arriba por días. Pero lo último que escribió fue lo que me dejó helado. «Si alguien encuentra esto, por favor, díganle a mi hermano que mamá no está sola. Hay algo dentro de ella, algo que no la deja ir. Si él no me encuentra a tiempo, eso también vendrá por él». De repente escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba mamá, su rostro iluminado por la tenue luz de la bombilla. Pero había algo diferente en ella. Sus ojos eran demasiado oscuros y su sonrisa ya no parecía humana. «Te lo advertí», dijo con una voz que no era del todo suya. «No tenías que buscar». Intenté correr, pero mamá era más rápida. Me atrapó del brazo y me arrastró hacia la cuna. Levantó la manta y, debajo, estaba el cuerpo de Sofía, reducido a huesos envueltos en el vestido que siempre llevaba. Grité, pero nadie me escuchó. Ahora estoy aquí, encerrado en el ático. Mamá me dice que siempre hemos estado solos, que no tengo hermana, pero cada noche escucho a Sofía susurrar desde las sombras: «No dejes que mamá te atrape, no la dejes entrar. Y sé que pronto vendrá a por mí». El Hospital San Gabriel. El Hospital San Gabriel había sido el pilar de la ciudad durante más de 50 años. Durante décadas, la gente confiaba en sus servicios médicos, hasta que algo ocurrió que nadie pudo explicar. Una noche, el fuego arrasó con la unidad de pediatría, dejando tras de sí más que cenizas. Los cuerpos fueron recuperados, aunque algunos de los niños nunca fueron encontrados, como si se hubieran desvanecido en el aire, borrados por el horror. El hospital cerró poco después, y el edificio fue dejado a su suerte, olvidado por la comunidad. Los rumores de lo sucedido esa noche se diseminaron como una plaga, y nadie se atrevió a acercarse al hospital abandonado. Cuando me ofrecieron el trabajo como vigilante nocturno, lo acepté sin pensarlo demasiado. Necesitaba el dinero, y nunca me había asustado de la oscuridad. Mis turnos eran solitarios, mi tarea era simple: recorrer los pasillos vacíos, asegurándome de que no hubiera intrusos ni animales en su interior. El edificio era grande, y me encontraba solo en el turno de la noche, sin más compañía que el crujir de las maderas y el eco de mis propios pasos. Las primeras noches fueron tranquilas, incluso me llegué a acostumbrar al aire frío y a los murmullos del viejo edificio. A pesar de su deterioro, el Hospital San Gabriel seguía siendo imponente. Sus largas salas de paredes blancas, ahora grises por el paso del tiempo, los pasillos interminables y las ventanas rotas que dejaban entrar el viento, daban la sensación de estar atrapado en un mausoleo. Cada vez que cruzaba una puerta o bajaba una escalera, sentía que el pasado me observaba, como si las paredes pudieran hablar. Una noche, después de una serie de turnos relativamente tranquilos, algo cambió. Era ya casi la medianoche cuando escuché el llanto por primera vez. Al principio pensé que era el sonido de una corriente de aire colándose por alguna rendija o de los cimientos del edificio moviéndose, pero a medida que me acercaba, el sonido se hizo más claro, más humano. Era un llanto suave, apagado, pero profundo, como si alguien estuviera llorando desconsoladamente en la distancia. Me detuve en el pasillo principal. La luz de mi linterna apenas alcanzaba a iluminar un par de metros delante de mí, y lo único que podía escuchar era mi respiración, entrecortada por la creciente sensación de incomodidad. El sonido venía de uno de los pasillos secundarios, donde las puertas de las antiguas salas de pacientes estaban cerradas o caídas, y la oscuridad parecía más densa. Con el corazón acelerado,
Tomé una respiración profunda y comencé a caminar hacia el origen del llanto. Cada paso resonaba en la quietud y sentía que mis manos se volvían frías y húmedas. Al girar la esquina, lo vi. En el suelo, cerca de una puerta semiabierta, había una figura pequeña, encorvada. No podía creer lo que veía. Era una niña, no más de 8 o 9 años, con un vestido blanco que, aunque parecía limpio, estaba marcado por el paso del tiempo. Su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, y las lágrimas caían en silencio sobre su mejilla. La niña no me vio al principio. Su cuerpo temblaba por los sollozos, y su llanto era tan desconsolado que me detuve, incapaz de moverme. En ese momento, supe que algo no estaba bien. ¿Qué hacía una niña aquí, a esas horas, en un hospital abandonado? ¿Estás bien?, logré preguntar con la voz un poco rota. La niña no respondió. Solo continuó llorando como si no pudiera oírme. Me acerqué un paso más. Su llanto se hacía cada vez más fuerte, y una sensación extraña empezó a apoderarse de mí, como si algo estuviera acechando en las sombras. Cuando finalmente me agaché a su lado, intentando tocar su hombro, algo raro ocurrió. De repente, la niña levantó la cabeza. Sus ojos, completamente negros, me miraban con una intensidad helada, sin ningún rastro de emoción humana. Su boca, demasiado grande para su rostro, se estiró en una sonrisa grotesca, y de su garganta emergió una risa, no infantil, sino profunda y maligna, como si no perteneciera a un ser tan pequeño. En ese instante, el aire a mi alrededor se volvió espeso, y un frío antinatural invadió mi cuerpo. El hospital, antes tan silencioso, comenzó a retumbar, como si las paredes se estuvieran desmoronando bajo el peso de un pasado olvidado. De repente, sentí una presencia detrás de mí, algo que no podía ver pero que estaba tan cerca que mi piel se erizó. De un solo tirón, la niña se levantó, tan rápido que no pude reaccionar, y antes de que pudiera darme cuenta, desapareció detrás de la puerta cerrada con un sonido sordo, como si el edificio entero respirara al unísono. Con el corazón latiendo en mi pecho, giré hacia la puerta. Quería salir corriendo, pero algo en mi interior me decía que tenía que saber qué había pasado. Empujé la puerta, y el aire en el pasillo se volvió insoportable, como si algo me estuviera oprimiendo el pecho. Al entrar, me encontré en una sala que había estado cerrada durante años, con las paredes cubiertas de moho y los equipos médicos abandonados. Pero lo peor fue lo que vi en el centro de la habitación. Un círculo de sillas, alrededor de un espejo antiguo. En el reflejo vi a la niña nuevamente, pero esta vez no estaba sola. A su alrededor había figuras que se movían lentamente, figuras de niños, con los mismos ojos oscuros y la misma sonrisa retorcida. Y luego vi mi propio reflejo. Pero no era yo. Era alguien más, una versión de mí atrapada en ese lugar, observando desde el espejo. Con un grito ahogado, me giré, pero no había nadie. La niña había desaparecido, y el hospital, como si nunca hubiera estado allí, volvió a sumirse en el silencio absoluto. Al día siguiente, la policía encontró mi linterna en el pasillo, pero de mí no había ni rastro. No se sabe qué ocurrió exactamente, pero aquellos que entran al Hospital San Gabriel cuentan que, en las noches más oscuras, aún pueden escuchar el llanto de una niña llorando por su madre, por su vida, o tal vez por las almas que nunca abandonaron el lugar. Nadie sabe si la niña existe realmente, pero las puertas del hospital siguen cerradas y nadie se atreve a entrar después de que el sol se oculta.